Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me alegra saludarlos nuevamente, hermanos, al iniciar otra lección en la serie Las Enseñanzas de Jesús. Qué bueno que nos acompañan. Samuel, el tema de hoy es controversial en todos los círculos religiosos, por lo tanto, es muy importante entenderlo. ¿Cuál es el propósito de la lección de hoy? Sí, Obed, es cierto. Bienvenidos, hermanos. La lección se titula simplemente El Espíritu Santo, pero abarca la misma eternidad. El propósito de este estudio es recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y entender que está tan involucrado en el plan de redención como lo están el Padre y el Hijo. Siendo que Cristo dijo que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es de suma importancia conocerlo y saber cómo trabaja. Oremos para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Amante Padre Celestial, nuevamente imploramos tu presencia al estudiar tu palabra en estos momentos. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En cierta ocasión el evangelista Moody hablaba a un gran auditorio y sosteniendo un vaso de vidrio preguntó: ¿cómo puedo sacar el aire de este vaso? Un hombre dijo: utilice una bomba para sacarlo. Pero Moody contestó: eso crearía un vacío que haría añicos el vaso. Después de varias sugerencias, Moody tomó una jarra y llenó el vaso con agua. Les dijo: ahora he sacado todo el aire. Explicó que la victoria del cristiano no se gana sacando un pecadito aquí y otro pecadito allá, sino siendo llenados con el Espíritu Santo. E.M. Bounds escribió en su libro El Poder de la Oración: los hombres son el método de Dios. La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no es más equipo, ni mejor equipo, no necesita nuevas organizaciones, ni métodos novedosos. Necesita hombres que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino de hombres. No reposa sobre maquinaria, sino sobre hombres. No unge planes, sino hombres que son ungidos por medio de la oración. Samuel, ¿qué sabemos del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante conocerlo? Mira, Obed, es interesante que la persona de la deidad más próxima a nosotros es la persona de quien sabemos menos. Tan es así que muchos ni siquiera aceptan que es una persona, mucho menos que es la tercera persona de la divinidad. Leyendo lo que algunos dicen, llegué a este disparate. El Espíritu Santo no es una persona, es un instrumento que debe ser utilizado cada día para desarrollar el carácter. Jesucristo lo utilizó en su vida. Por su medio estableció una fuerte relación con su Padre a través de la oración. Fíjate lo absurdo de esto. Si el Espíritu Santo es un instrumento como la oración, ¿para qué necesitamos dos veces lo mismo? Si el Espíritu Santo no es alguien que intercede por nosotros, ¿para qué lo necesitamos si tenemos ya la oración? Con la oración nos comunicamos directamente con Dios. Lo cierto es que Jesucristo pasó muchas noches en oración, pero también sintió la presencia del Espíritu Santo y se refirió a Él como consolador. Dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Un instrumento no puede ser un consolador. Carlos Steger, autor de la lección, dice que la Biblia es menos explícita en cuanto al Espíritu Santo que del Padre y del Hijo, y que aunque nos dé información sobre su obra, dice poco de su naturaleza. Además, recuerda, Obed, que él inspiró a los autores de las Sagradas Escrituras y trata de enfocar nuestra atención en Cristo, no en sí mismo. Pero es importante conocerlo porque es quien nos convence de pecado, nos guía a la verdad y además el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Según dijo Jesús en Lucas 12:10. Más adelante veremos lo que esto significa.
Gracias, Samuel. En cierta ciudad americana se anunció que un famoso violinista tocaría un violín de $1,000, cuando el dólar valía muchísimo más. Se llenó el teatro, pues todos lo querían escuchar. El concierto estuvo magnífico, pero al terminar la última nota, el violinista arrojó el violín al suelo y para asombro de todos lo pisoteó y hasta convertirlo en astillas. El empresario del teatro salió y les explicó que el violín que acababa de tocar era un violín barato que solo había costado 65 centavos. Recuerden, el dólar valía muchísimo más. Ahora tocaría el fino y caro violín. Cuando la gente lo escuchó, casi no notó una diferencia. Samuel, la idea era demostrar que no es tanto el instrumento como la mano que lo toca lo que tiene mayor valor. Hermano, tú puedes ser un violín de 65 centavos, pero si te dejas tocar por el Espíritu Santo y te sometes a su voluntad, tu vida producirá música de gracia que haga decir a las gentes, como dijeron en los apóstoles, se conoce que has estado con Jesús. Esta primera sección se llama El representante de Cristo. Samuel, ¿por qué era necesario que Jesús dejara un representante suyo a los discípulos? ¿Y cómo lo llamó? Jesús sabía que al dejar a sus discípulos, ellos se sentirían tristes. Conocía las pruebas que ellos atravesarían y sabía que necesitarían ayuda y valor. Jesús era su maestro, pero además era su consejero y amigo. Necesitaban a alguien que estuviera con ellos para vencer las tentaciones del enemigo. Es cierto que los ángeles de Dios estaban entre ellos, pero necesitarían a alguien como Jesús, alguien que pudiera tomar el lugar de Jesús. Cristo prometió enviar a su representante para estar con ellos. Fíjate, Obed, el papel del Espíritu Santo revelar a Cristo es como las luces en los anuncios iluminados que se encuentran en las carreteras. La función de la luz es hacer que el mensaje de los anuncios sea más claro sin opacar el mensaje. Así es con el Espíritu Santo. Su fin es revelarnos a Jesús y dar gloria a Dios. D.L. Moody dijo: yo creo firmemente que en el momento en que nuestros corazones se vacíen de la envidia, el egoísmo, la ambición y todo lo que es contrario a la ley de Dios, el Espíritu Santo llenará cada rincón de nuestro corazón. Pero si estamos llenos de orgullo y egoísmo, no hay lugar para el Espíritu Santo. Debemos vaciarnos antes de que nos pueda llenar. Obed, la palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo fue parakletos, que quiere decir uno llamado al lado de, o sea, alguien que permanece cerca para ayudarme. Durante su ministerio, Cristo había estado al lado de sus discípulos. El Espíritu Santo ocuparía ahora ese lugar. El Espíritu es enviado por el Padre por petición del Hijo y continúa la obra que Jesús empezó. Por medio del Espíritu Santo, Jesús está al alcance de todos los seres humanos que lo busquen. Gracias, Samuel. La doctrina de la personalidad del Espíritu es de mayor importancia desde el punto de vista de la adoración. Si el Espíritu Santo es una persona y si no lo reconocemos como tal, si pensamos en el Espíritu Santo como una influencia impersonal o como un poder, estamos robando a un personaje divino la adoración que se le debe dar y el amor que merece y la confianza y entrega y obediencia que son suyas. Esta sección lleva por título El Espíritu Santo es una persona. Samuel, ¿cómo considera la Biblia al Espíritu Santo? ¿Qué características del Espíritu Santo nos representa la palabra de Dios? Veamos algunas características que presenta la Biblia acerca del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y en Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí nos dice que piensa y tiene voluntad propia. Estas son características de persona. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios. Aquí vemos que tiene emociones. Y Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Una fuerza no habla, una persona habla.
Y Romanos 8:26 nos dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos que actúa como una persona. Una fuerza, un poder, una cosa no puede actuar como persona, ni tiene personalidad. En Hechos de los Apóstoles, página 52, la señora White escribió, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no lo pueden explicar porque el Señor no se los ha revelado. En cuanto a estos misterios que son demasiado profundos para que los seres humanos lo entiendan, el silencio es oro. Así que, aunque estamos limitados por nuestra naturaleza humana, por medio de las Escrituras podemos saber al menos que el Espíritu Santo es una persona y que es divino. Lo que dijo Jesús del Espíritu Santo confirma esta conclusión. Samuel, ¿cuál incidente del Nuevo Testamento muestra sin duda la personalidad del Espíritu Santo? ¿Quieres mencionarlo? Sí, por supuesto, lo encontramos en Hechos 5. Es la historia de Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira prometieron dar el precio de la venta de su terreno a la iglesia, se arrepintieron de darlo todo y trajeron solo una parte. Pedro le preguntó a Ananías en los versículos 3 y 4, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este incidente es bastante explícito en cuanto a la personalidad y deidad del Espíritu Santo. A una fuerza no se le puede mentir, pero a una persona sí. Además dice Pedro que mentir al Espíritu Santo no es mentir a los hombres, sino a Dios. Gracias, Samuel. En una película llamada El Oso, una osa y su osito vivían muy felices, pero un día sucedió un accidente y la mamá osa murió, dejando al osito solo en el mundo. Un día el osito caminaba por el bosque y un feroz y hambriento león los siguió hasta el río. El osito se echó al río y se dejó llevar por la corriente, pero el león lo siguió por fuera, hasta que por fin el osito salió a la orilla. El osito se encogió viendo cómo el león se le acercaba para matarlo. De repente el osito se enderezó sobre sus patas y abrió su boca. Un fuerte rugido se escuchó y el león salió corriendo. ¿Cómo pudo asustar un osito a tremendo león? Es que parado detrás del osito estaba un feroz y enorme papá oso. Hermanos, Satanás no nos tiene miedo a nosotros, pero lo aterroriza el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los espíritus enemigos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es mucho más poderoso que el diablo. Esta sección se titula El Espíritu Santo es divino. Samuel, hay muchas personas que no lo aceptan. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? ¿La tercera persona de la divinidad? Hay muchas pruebas de su deidad. Primero, fue llamado Dios por Pedro en el incidente que acabamos de ver en Hechos 5:4, donde dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Otro punto, Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Su nombre es Jehová. Romanos 1:14 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu es santo igual a la deidad. Otro punto, Jesús lo introdujo a sus discípulos como otro igual a sí mismo. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús es un consolador y pide a Dios que envíe a otro consolador, quiere decir que era de la misma esencia. El autor de la lección aclara que la palabra griega que Jesús utilizó para referirse a otro fue aios, que significa otro de la misma clase, en contraste con la palabra heteros, que quiere decir otro de diferente clase o cualidad. Otro punto, inspiró las Sagradas Escrituras, lo cual solo Dios pudo haberlo hecho. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por último, la blasfemia es un pecado que puede cometerse solo contra Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Mayor evidencia de la deidad del Espíritu existe en su asociación con el Padre y el Hijo en textos que mencionan las tres personas como iguales. Por lo tanto, Jesús comisionó a los discípulos a bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Samuel. En cierta ocasión, una mujer asistió a unas conferencias. Su hija y varios miembros de su familia se habían entregado a Jesús, pero ella no se decidía. El predicador oró por ella y una noche durante el llamado, mientras todos inclinaban sus rostros en señal de oración, el pastor se acercó a ella y le preguntó en voz baja si le gustaría entregarse a Jesús. Ella dijo, sí me gustaría, pero no siento nada. El pastor le dijo, pase hasta enfrente y ella arrodíllese conmigo. Ella dijo, lo haría, pero no siento nada. Cuando me entregué a Jesús, quiero sentirlo. El pastor contestó que no tenía que sentir, solo tenía que poner su fe en Cristo y su fe sería contada por justicia. Ella insistió, pero no siento nada y no voy a caminar hasta el frente hasta que lo sienta. Quiero sentir de que Dios me salvó. El pastor por fin le dijo, si le garantizo que lo va a sentir, ¿pasa hasta adelante? Cuando dijo que sí, el pastor insistió, venga entonces. Pasó hasta adelante con el pastor y se arrodillaron. El pastor oró, Señor, te pido que le des a esta mujer un sentimiento. Ayúdala a confiar en ti, a saber que tú le has perdonado. Tómala en tus manos hoy y sálvala. Entonces le dijo al pastor, usted ore. Y ella dijo, pero no siento nada. Ore de todos modos, dijo el pastor. No sabía qué decir y el pastor le dijo, diga, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame. Ella oró, Señor, no siento nada, pero el predicador dijo que ore, así que por favor, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame. De repente exclamó, ahora sí lo siento, siento paz y tranquilidad. Esta sección se titula La obra del Espíritu Santo. Samuel, cada una de las tres personas de la divinidad se han involucrado en el plan de redención. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Bueno, hemos visto que Jesús lo llamó el Consolador y dijo que nos redarguye de pecado, nos guía hacia la verdad, nos llama al arrepentimiento. Gregorio de Nacianzus escribió, la deidad del Espíritu Santo es reconocida claramente en las Escrituras. Piense en estos hechos. Cristo nació, el Espíritu es su precursor. Cristo fue bautizado, el Espíritu dio testimonio. Cristo fue tentado, el Espíritu lo guió. Cristo ascendió al cielo, el Espíritu tomó su lugar. ¿Qué grandiosidad existe en Dios que no existía en el Espíritu Santo? ¿Qué títulos divinos aplicables a Dios no son aplicables también al Espíritu Santo? Se le llama Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de adopción, de verdad, de libertad, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de divinidad, del temor de Dios. Esto solo nos muestra que el Espíritu Santo no tiene ningún límite. Juan 16, 7 y 8 dice, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo nos deja sin duda alguna que somos pecadores y nos revela nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nos convence de la verdad, nos ayuda a obtener la victoria. En Hebreos 3, 7 y 8, el Espíritu nos insta a ser obedientes y a someternos a Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación o el desierto. Samuel, hemos visto que el Espíritu Santo fue indispensable en la vida de Cristo encarnado, y hemos visto su importancia en la inspiración de las Escrituras. Pero, ¿qué fue lo que enseñó Jesús acerca de la obra del Espíritu en nuestra salvación? ¿Qué labor indispensable hace el Espíritu a fin de prepararnos para aceptar al Salvador? Bien, dice en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Si no estamos convencidos de que somos pecadores, no buscaremos salvarnos. Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos dirige hacia Jesús y su verdad. Y entonces es cuando el Espíritu Santo puede realmente hacer su obra en nosotros. La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Nos revela todo el consejo de Dios, como lo relacionado con la adoración, la doctrina y la vida cristiana. Es el guía que va delante de nosotros mostrando el camino, removiendo obstáculos y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Sin tal guía, estaríamos expuestos a caer en el error. Tú sabes, Obed, que muchos tienen problemas en aceptar la divinidad de Jesús. Bueno, pues una parte crucial de la verdad de que el Espíritu Santo revela es que Jesús es quien Él dijo ser. Dice 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu nos convence de la deidad y procedencia de Cristo, su encarnación, su identidad como el Mesías, sus sufrimientos y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como nuestro sumo sacerdote. La operación del Espíritu Santo no solo es necesaria al comienzo de nuestra vida cristiana, lo necesitamos constantemente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre personas particulares en momentos particulares para una obra particular. Por ejemplo, vino sobre Bezaleel y fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer su parte en el trabajo del santuario. Vino sobre Gedeón y lo ayudó a vencer a los madianitas. Vino sobre Sansón y le dio poder y fuerza aún en su último esfuerzo para destruir a los filisteos. Y el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros y nos ayuda a vencer nuestros hábitos malos, nuestro mal carácter y nuestros pecados. Esta última sección se titula Lleno del Espíritu Santo. Pero hemos estado diciendo, Samuel, que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No nos dice la Biblia que Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados? ¿Por qué no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? El contexto de Mateo 12:32 que dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es que Jesús echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu Santo, y los fariseos decían que los echaba por Belzebú. De esta manera desecharon al Espíritu Santo. Dice Patriarcas y Profetas, página 429, por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Y los que rechazan deliberadamente ese instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Si se rechaza finalmente la obra del Espíritu, nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de la misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado no tiene ya cura. No hay ya reserva de poder mediante la cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador. Mi padre, el pastor Raúl M. Sánchez, lo explicaba de esta manera. La única manera en que nos podemos arrepentir es cuando escuchamos el llamado del Espíritu Santo. Si no hacemos caso, nos sigue llamando, pero llegará el momento en que lo hemos acallado tantas veces que ya no lo escuchamos y ya no nos llama más. El único pecado que Dios no perdona es el pecado no confesado. Sin el llamado del Espíritu Santo no nos podemos arrepentir y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso es el pecado imperdonable, porque ya no nos podemos arrepentir. Ahora, Obed, es importante saber quién es el Espíritu Santo, pero este conocimiento no tiene sentido a menos que nos lleve a abrir completamente nuestra vida para ser llenos de Él. Jesús fue muy claro cuando Él dijo que si no muere el Espíritu Santo en nosotros, el enemigo de las almas está ansioso de entrar en una vida vacía. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo y dice Elena White, en Lecciones Objetivas de la Vida de Cristo, página 139, que diariamente recibía un bautismo del Espíritu Santo. Si Jesús aprovechó la ayuda del Espíritu Santo cuando estuvo en la tierra, ¿cuánto más falta nos hace a nosotros con nuestras tendencias pecaminosas?
Samuel, ¿qué dice Lucas acerca de la forma en que podemos obtener el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el enfoque de Jesús después de su resurrección? En Lucas 11 nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. De manera que solo lo que tenemos que hacer es pedir. Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 1:5, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizado es quedar totalmente inmerso en algo, por lo general agua. Incluye la persona entera. Bautismo con el Espíritu Santo quiere decir estar totalmente bajo la influencia del Espíritu, completamente llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Esto no es una experiencia de una vez para siempre, sino que es algo que debe ser constantemente renovado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarlo, porque el Señor no se lo ha revelado. Pero entendemos lo necesario para desear ser bautizados con ese poder. Samuel, haznos un resumen, por favor, de esta lección. Muy bien, tengo 5 puntos. Primero, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y la que está más cerca de nosotros, pero es de quien sabemos menos. Sin embargo, es importante conocer la obra del Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo quedó en lugar de Jesús cuando Jesús fue al cielo y está tan involucrado en el plan de redención como están el Padre y el Hijo. Nos convence del pecado y nos guía a la verdad. Tercero, el Espíritu Santo ha existido desde el principio con el Padre y el Hijo. Tiene las mismas características que el Padre y el Hijo. Tiene voluntad, inteligencia y sentimientos al igual que Jesús y su Padre. Cuarto, todos los pecados son perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. Y quinto, Dios está muy dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Hermanos, gracias por acompañarnos en el estudio de esta lección. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.